Nuestro estudio ahí en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 5. Hoy vamos a empezar en versículo 25 hasta concluir. Y ahora sí el mensaje para los hombres, para los esposos. Eh, ok, Efesios capítulo 5, versículo 25. Yo quiero que, bueno, hay otros versículos más, ¿verdad? Entonces están ahí en la pantalla. Pero quiero que nos quedemos aquí en estos, que le quede un dedo ahí en Efesios 5, ¿está bien? Dice, hoy vamos a ver algo que se llama entendiendo el concepto de amor para el hombre. Desde Efesios capítulo 5, versículo 21, ¿verdad? Pablo nos viene enseñando el principio de la sumisión, ¿verdad? Dios quiere que estemos sujetos a Él en todo, ¿verdad? Y que seamos sumisos, ¿verdad? Y Pablo empieza con las esposas, ¿verdad? Es la esposa del hombre también, pero también podemos aplicarlo a la esposa como la iglesia, ¿verdad? La esposa de Cristo. Lo natural, lo natural para hombres y mujeres es que nosotros no queramos someternos a nadie, ¿verdad? Porque siempre cuando alguien nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nos molesta, ¿cierto o no? Nos molesta, aunque sabemos que tenemos que cambiar, pero nos molesta. Pero cuando seguimos lo que la Biblia dice y obedecemos, podemos confiar en que Dios nos promete en que las cosas van a estar bien, ¿verdad? Y como vimos hace 15 días, ¿verdad? No, hace más. Dice, muchas esposas, ¿verdad? Lo que vemos esto, muchas esposas pueden pensar, ¿verdad? Que los esposos no se merecen, ¿verdad? No se merecen esa sumisión de parte de ellas. Y como bien decíamos la última vez, tienen razón, tienen razón, ¿verdad? Muchas esposas dicen, no es que no se lo merece, ¿verdad? Que yo esté sujeta, pero tiene razón. Pero si vemos si vemos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Él pudo haber dicho lo mismo. Él pudo haber dicho, no se lo merecen. No merecen que yo vaya para morir por ellos, ¿verdad? Pero por supuesto lo hizo por amor, ¿verdad? Y es algo que siempre podemos ver acá. Em, las esposas que aprenden a estar sujetas a sus maridos van a recibir más gracia de parte de Dios, ¿verdad? Y van a ser siervas del Señor. Y yo creo que inmediatamente vienen para reinar con Cristo, ¿verdad? Cuando Él venga, su segunda venida. ¿Por qué? Porque Dios las va a tener en alta estima, ¿verdad? Dios quiere que las esposas sean sumisas. Y ahora nos toca a los hombres, a los esposos, ¿verdad? Y tal vez aquí, ¿verdad? Yo sé que hay varios solteros, ¿verdad? Y hombre soltero, ¿verdad? Que piensa que tal vez estos principios no se van a aplicar a usted y que tal vez puede ver el celular, ¿verdad? Porque está muy aburrido la cosa, ¿verdad? Pero siempre recordemos que este principio aplica también para la iglesia y también aplica para todos nosotros. Algo que notamos, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Empezando a hacer este estudio, algo que uno nota inmediatamente hay, hay 3 versículos para las esposas, ¿verdad? Desde Efesios 5, 22 al 24. Pero hay 9 versículos para los esposos, ¿verdad? Esto quiere decir que los esposos son más espirituales que las esposas, ¿verdad que sí? Yo creo que no. Más bien es porque los esposos somos muy descuidados en esta área. Y por eso Pablo quiere explicar bien de qué se trata esto. Verá, yo tenía aquí anotado que los esposos somos muy brutos en este tema, pero no lo iba a decir. Y por eso es que nosotros necesitamos como hombres entender el concepto de amor, ¿verdad? Porque tenemos otra idea. ¿Verdad? Dice así, vamos a leer los versículos, empezando el versículo 25, Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así mismo perdón,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer, perdón, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Señor Dios, gracias Padre Santo por este día que tú nos has regalado y por el privilegio que nos das de venir a este lugar, Señor, para alabar tu nombre, para aprender más, Señor, de tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que podamos salir de aquí edificados, Señor, y que tu palabra, tu Espíritu Santo nos hable esta mañana, Señor, para poder cambiar las cosas que tú quieres que cambiemos, Señor, y siempre pensemos en este cuadro tan hermoso que tú nos das en tu palabra entre tú y nosotros, Señor, que siempre podamos usar esto, Señor, también para alcanzar a otras personas y que siempre estemos unidos, Padre. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, entendiendo el concepto de amor para el hombre. En primer lugar, ahora ya vimos el resumen, que era para los esposos y ahora ahora para los esposos. Entonces, en primer lugar, el versículo 25, el hombre tiene que entender que el amor es entregarse. El amor es entregarse. Em, hay un mandato aquí de parte de Dios. No es una opción. ¿Verdad? Siempre que vemos estos ad, et, id, ot, ¿verdad? Son mandamientos, son órdenes de Dios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y entonces, hombres, a menos de que tengas el don de continencia, ¿verdad? Usted dice, yo no necesito mujer. Usted está soltero y dice, yo no necesito mujer. A menos de que usted tenga eso, ¿verdad? Pero si no tiene don de continencia, un día esto, su meta es llegar a casarse. Su meta es llegar para que Dios le dé una esposa, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios manda. ¿Verdad? Dios no quiere que usted esté juntado. Dios quiere que usted esté casado, ¿verdad? Así como Dios lo dice. Entonces, y debemos de aprender a amar. ¿Verdad? Los hombres debemos de aprender a amar. Porque el amor para el hombre es un poco egoísta. ¿Verdad? Si el hombre piensa en amor, piensa en eso que usted está pensando. No, bueno, no sé si me copian acá. Pero el concepto de amor para el hombre es un poco egoísta porque muchos esposos piensan que las esposas solamente están para satisfacerlos en sus necesidades. Pero las esposas también tienen una necesidad y se resume en amor. Se resume en amor. Los esposos somos un poco torpes en cuanto a esto, ¿verdad? En cuanto a este tema del amor. Y por eso es que el título se llama así. Necesitamos entender ese concepto del amor. Cuando pensamos en amar a la esposa, ¿verdad? Nosotros como hombres, tal vez pensamos, bueno, entonces ahora tengo que ordenar unas flores ahí, ¿verdad? Y comprar unos chocolates de manteca de cacao, ¿verdad? Y todo esto. Y ya con eso ya pensamos que ya hicimos mucho. ¿Verdad, Johnny? No, bueno, muy bien, muy bien. Está poniendo atención. ¿Verdad? Todo esto está bien, ¿verdad? Todo esto de las flores y las rosas está bien, aunque se puede mejorar, ¿verdad? Puede comprar unas rosas y unos chocolates reales, ¿verdad? El 70% por lo menos. Y agregarle unas fresas, ¿verdad? Y ya la cosa se pone mejor, ¿verdad? Pero en la Biblia, de una vez Dios nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y de una vez nos dice el concepto de amor.
El concepto de amor es así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando Cristo nos amó, cuando se entregó por nosotros, cuando se entregó por la iglesia. Y ese amor le costó. Es un amor que le costó. No fue un amor de sentimiento, así yo voy a morir por ellos y, ay, tengo esas mariposas en la panza. No, no fue así, no fue así. Dice Lucas capítulo 22, versículo 41 a 44, dice, y él se apartó de ellos, ¿verdad? Jesús, a distancia como de un tiro de piedra, ¿verdad? Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y ese amor le costó, ese amor le costó. El Señor oró tres veces al Padre para ver si era posible no pasar por esa copa, por la copa de la ira de Dios. Y con solamente una vez, el Señor sabía que Dios le iba a contestar. Pero dice, oró tres veces, y lo hizo por amor, se entregó, se humilló delante de todos, fue golpeado, escupido, azotado, crucificado y muerto por nosotros. Cristo no quería ir a la cruz, Cristo no quería ir a la cruz, pero nos amó y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Y ese es el tipo de amor para Dios. Esa es la definición de amor para Dios. Es una entrega. Dice primera Corintios, un pasaje que ustedes se conocen también, primera Corintios 13, del 4 al 7, dice que el amor es mariposas en la panza. Carlos, no. Dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y este es el ejemplo de amor que vemos de parte de nuestro Señor. Es un amor que es sufrido. Y esta es la manera en que Dios manda a los esposos a amar a sus esposas. Es a entregarse a sí mismos. Es a entregarse a sí mismos, aun cuando tenga que sufrir, aun cuando tenga que esperar, aun cuando tenga que soportar. El amor que nosotros conocemos no tiene nada que ver con este amor. ¿Verdad? Muchas veces pensamos que el amor es un sentimiento. ¿Verdad? Es que a mí no me nace amar a mi esposa. Bueno, no importa. No importa que no le nazca. El amor no es un sentimiento. El amor es una acción. El amor es un verbo. Amar. ¿Verdad? Y para Dios, el amor es entrega. Para Dios, el amor es entrega. Dice otro pasaje, ¿verdad? Que ustedes también se conocen, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor. ¿Cómo es que Dios muestra su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabemos lo que dice Salmo 7:11, ¿verdad? Que Dios es un juez justo y está airado contra el impío todos los días. El impío es alguien que hace impiedad y la impiedad es pecado. Si Dios estaba airado contra nosotros y aún dice, muestra su amor para con nosotros, en que Él mandó a su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros éramos enemigos de Dios, siendo pecadores, y aún así, Él se entregó a sí mismo, murió por nosotros. Y en lo que estamos viendo, ¿verdad? El contexto del amor en el matrimonio, la esposa no es un enemigo, ¿verdad? Por supuesto. La esposa no es una pecadora, bueno, somos igual, ¿verdad? En ese sentido. Pero aunque en muchos matrimonios tristemente parecen que hay una pelea, ¿verdad? Es un campo de batalla. Eh, pero no es así, ¿verdad? No es que tiene que ser así.
el esposo debe seguir el ejemplo, ¿verdad? Y cuando aparecen estas dos palabritas en la Biblia, dice, así como, ese es el ejemplo que Dios nos da. Debe de amar a su esposa, aun cuando la esposa no lo trata bien, como lo esperaría. Amad a vuestras mujeres. Y yo sé cómo es, ¿verdad? La esposa a veces, si hay una esposa que no trata bien a su esposo, por algo debe ser, por algo debe ser. Amar a vuestras mujeres es un mandamiento, no es un sentimiento. Entregarse a la esposa quiere decir que yo debo de vivir una vida para trabajar para ella. Y yo creo que este concepto lo podemos ir trabajando o lo podemos ir entendiendo de esta forma, ¿verdad? Porque el hombre sí entiende mucho esta palabra. El hombre entiende mucho el trabajo, ¿verdad? Para el hombre el trabajo es muy importante. O debería ser importante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el esposo aprende o ayuda en la casa, ¿verdad? Para lavar los platos, para limpiar la casa, para preparar la comida, para cambiar los niños y toda esta cosa, todo esto está genial, ¿verdad? Si el hombre lo puede hacer, buenísimo, pues debería hacerlo, ¿verdad? En una forma posible. Pero para el hombre lo que entiende muy bien es el trabajo, ¿verdad? Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Verdad? Amar es entregarse, ¿verdad? Aun cuando a los hombres nos cuesta entregarnos, nos cuesta renunciar a nuestros deseos y todo esto, esperar y sufrir. El segundo punto es, para el hombre amar es trabajar. Para el hombre amar es trabajar para ella, es trabajar para la esposa. Y en primer lugar, el hombre tiene que trabajar en santificar a su mujer. Dice el versículo 26, Efesios 5, 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El, el trabajar para el hombre en este sentido, de santificar a su mujer, es que tiene que preocuparse por el crecimiento espiritual de ella. Y para esto necesitamos trabajar como hombres. ¿Verdad? No es posible decir, mujer, ya hiciste tu devocional, cuando nosotros no lo hemos hecho, ¿verdad? Y en esto tenemos que trabajar, ¿verdad? Si su esposa se levanta antes que usted tiene que procurar, bueno, ya sea si se levantan juntos, ¿verdad? Para tener ese tiempo en la Biblia, usted tiene que procurar cómo tener también su tiempo devocional. Porque es así, cuando usted se preocupa por su mujer. Y el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús se preocupaba o se preocupa por nosotros. Y dice la Biblia, y este versículo es buenísimo. Yo sé que dice, bueno, ya lo hemos visto anteriormente, pero quiero que notemos esta frase, el versículo 19, dice el versículo 17, Juan 17 17 al 19, dice, santifícalos en tu verdad, ¿verdad? Y dice Pablo, para que Cristo dice que la santificó, ¿verdad? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Dice, el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, dice Jesús. O sea, y esto es algo impresionante, pero Jesús siendo Dios Hijo, ¿por qué tiene que santificarse por nosotros? Ya no es santo, por supuesto que sí, pero aún así Jesús trabaja por nosotros. Y en primer lugar se santifica por nosotros. Yo no sé si entiendes, si entendemos el concepto todos, pero es algo increíble. Dice, ¿y para qué? ¿Para qué es que Jesús se santifica a sí mismo? Y sabemos que Jesús nunca pecó, para que también ellos sean santificados. ¿En qué? En la verdad, en la verdad.
Y entonces, hombre, esposo, si usted quiere que su esposa sea santa, sea limpia, sin mancha, sin arruga, usted tiene que trabajar. Y la forma de trabajar es sacando un tiempo en la Biblia todos los días, estudiando, metiéndose en el discipulado. ¿Y qué más sigue? ¿Qué más sigue? Hay un libro más ahí que aprender. ¿Y qué más sigue? Porque usted como hombre necesitamos santificarnos para que la esposa también sea santificada. Y luego, ¿verdad? Están ahí también en el desayuno pensando, ay, mira, sí, bueno, ¿cómo te fue el devocional? Bueno, sí, yo aprendí esto y esto, pero no es algo obligado. Es algo, hermanos, mientras usted se mete más en la palabra de Dios y usted ve al Señor Jesucristo ahí, dice, yo me santifico por mi esposa, es algo increíble. Dice también Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos, ¿verdad? Para limpiarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Verdad? El hombre cabeza de hogar debe ser un líder espiritual y debe preocuparse y hacer todo lo posible para que la esposa crezca en el Señor. Y no es decir, sí, mujer, vos vas a la iglesia, yo me quedo aquí viendo el partido. Eso no es así. En algunos casos, por supuesto, ¿verdad? En algunos casos las mujeres son más espirituales que los hombres y pueden saber más de la Biblia y eso no está mal. Eso no está mal. Pero el hombre, marido, jefe de hogar, que no le preocupa si su esposa está leyendo la Biblia, eso está mal. Eso está mal. Y un día de estos va a decir, no, yo me quedo aquí en la casa, vos andá con los huilas porque pues sí, la iglesia son para mujeres. Y el hombre de Guanacaste, eso es lo que hace. La mayoría de los hombres de Guanacaste, así es como piensan. ¿Verdad? Nosotros llegamos hace aquí más de 15 años, ¿verdad? Ya vamos a cumplir 14 como iglesia. Pero desde que llegamos, eso ha sido así. Usted llega a una casa para invitarlos, para venir a la iglesia, para... No, es bueno, yo lo hacía a la mujer y los huilas que vayan, a los niños, ¿verdad? Porque así piensa el hombre. Y un día de estos también, el hombre va a decir, el hombre cristiano que viene a la iglesia y ya que se casa y todo esto, y un día de estos va a decir, no, anda vos a eso, anda vos a evangelizar, porque yo estoy muy ocupado. Y cuando eso pasa, es que el hombre no se está purificando a sí mismo en la palabra de Dios. Y es un peligro. Eso es como la fórmula para un divorcio. O sea, el hombre si no quiere santificar a su esposa, purificándose a sí mismo, pasando tiempo en la palabra de Dios, es igual, dele unos meses de tiempo y ya casi están divorciados. En la Biblia vemos muchos casos de esto, ¿verdad? De amor. Pero como estamos hablando del trabajo también, dice que ustedes saben que hay un hombre, ¿verdad? Que se llama Jacob, ¿verdad? Es Israel. Jacob trabajó 14 años por Raquel, su esposa, ¿verdad? Y bueno, al principio fueron 7, ¿verdad? Dice Génesis 29:20. Asimismo sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron pocos días. ¿Por qué qué? Porque la amaba, porque la amaba. Entonces, cuando usted más se mete en la palabra de Dios, le va a parecer, esto es trabajar por mi esposa, pues, buenísimo, es buenísimo, ¿verdad? Porque los dos nos estamos edificando. Luego también, él tuvo que trabajar otros 7 años más, ¿verdad? Porque Labán, ¿verdad? El suegro de Jacob, le dio a Lea como primera esposa, esto ya lo conocemos. Aunque esto no es permitido el día de hoy, ¿verdad? No puedes tener 2 esposas. Solo los musulmanes tienen varias esposas, pero eso no son, ok, no, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, esposo, ¿te hubieras esperado y trabajado 14 años para recibir a tu esposa? ¿Verdad?
Jacob, esto sí es amor. Esto sí es amor. Eh, Como dice Salomón también en Cantares 4:7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Hermanos, cuando nosotros amemos a nuestras esposas y trabajemos para que ellas se santifiquen la palabra de Dios, habiéndome yo primero santificado, esto resulta en que no va a haber mancha, no va a haber mancha. Y de repente usted dice, mira, ahí ya llevamos tantas semanas sin pelear, llevamos tantos meses sin discutir. ¿Y quién hace eso? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero si como hombre usted no quiere trabajar, no quiere levantarse temprano para sacar un tiempo para pasar en la Biblia, y si no, ay, esposa, ¿qué? ¿Está leyéndole? Ok, sí. Si usted no hace eso, su matrimonio va a ser un desastre, o ya lo es. Em, Dice la Biblia que ya nosotros somos limpios del pecado, por supuesto, por la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero un matrimonio que busque al Señor va a resultar en un matrimonio que glorifica a Dios. Dice también que el hombre tiene que trabajar para, para santificar a su esposa, ¿verdad? Y eso implica trabajar para purificarse a sí mismo, para santificarse a sí mismo, pero también el hombre debe de trabajar a su esposa para sustentarla y cuidarla. Dice el versículo 28, ¿verdad? Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que no ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces el hombre tiene que trabajar también para sustentarla y cuidarla. Y dice el versículo 28, como a sus mismos cuerpos, como a sus mismos cuerpos. Entonces si el esposo sustenta a su esposa, dice que se cuida a sí mismo. Los hombres, ¿verdad? Chineamos mucho nuestros cuerpos, ¿verdad que sí? Los hombres chineamos mucho nuestros cuerpos. Y de vez en cuando nos damos muchos gustos, ¿verdad? Si el cuerpo le falta comida, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Le damos buena comida, buena comida. ¿Verdad? Si al cuerpo le falta sueño, ¿verdad? Tratamos de dormir todo lo que se pueda, ¿verdad? Si al cuerpo le falta un postre, tratamos de buscar el mejor postre, ¿verdad? Que las calorías cuenten, ¿verdad? Pero aún cuando sabemos que ese postre no nos conviene mucho, ¿verdad? Pero si al cuerpo le falta entretenimiento, si dice, yo estoy aburrido hoy, tratamos de buscar el mejor entretenimiento, ¿verdad? Posible. Pero el principio de sustentar a la esposa es que debemos de amarlas como a nuestros propios cuerpos, que es suplirle también sus necesidades, suplirle las necesidades de la mujer. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios le dijo al hombre que él tenía que trabajar, y ahora con el sudor de su frente, ¿verdad? Y con eso iba a llevar pan a la mesa. ¿Verdad? Ya sabemos que Adán trabajaba antes, ¿verdad? Adán no era un perezoso, ¿verdad? Pero ahora la diferencia es que tiene que sudar, ¿verdad? Para llevar el pan a la mesa. A la mujer, Dios le dijo que iba a dar a luz con dolor, ¿verdad? Y eso significaría también criar a sus hijos. Hoy en día, ¿verdad? Hoy en día sabemos que es muy común que la mujer trabaje, y eso no está mal, ¿verdad? Pero también vemos, por ejemplo, no vamos a ir allá, pero ustedes saben el caso de la mujer virtuosa, ¿verdad? En Proverbios capítulo 31, ¿verdad? Dice que ella trabaja en su casa, ¿verdad? Y muchas veces afuera. ¿Para qué? Para suplir las necesidades del hogar, ¿verdad? Muchas veces también la mujer gana más que el hombre, ¿verdad? Pero eso no está mal, ¿verdad? Pero la responsabilidad de mantener su hogar, de sustentar, de proveer para las necesidades de su casa, de su mujer, es el hombre, es el hombre. Dice Tito 5:8, no, perdón, 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos
y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso, en primer lugar, está la necesidad física, ¿verdad? Y entonces el hombre tiene que trabajar para proveer, para llevar el pan a la mesa. También están las necesidades espirituales, las necesidades amorosas, las necesidades emocionales. La esposa necesita que el esposo tenga un fuerte compromiso con la familia. No que diga, bueno, mira, ya me pagaron el salario, entonces voy a irme con mis amigos a gastar mi salario. Eso no es así. La esposa necesita que el hombre, el esposo, trate de ser el mejor marido, el mejor padre para sus hijos. La esposa necesita que el hombre sea un marido cariñoso, siempre, no solo, ¿verdad? También así cuando eran novios, ¿verdad? No solamente de vez en cuando. La esposa necesita que el esposo sea también honesto con ella. La esposa necesita que tenga una relación personal con ella, que de vez en cuando tomen el tiempo para conversar y tomar un café afuera. Si no te alcanza el dinero, puedes sacarla al patio, ¿verdad? Dice, mujer, te voy a ir a invitar a comer afuera. Entonces van al patio, ¿verdad? Y eso está bien, o sea, es algo romántico, ¿verdad? Pero es algo que la mujer necesita. La mujer necesita que el hombre supla todas sus necesidades también. En un libro que se llama, tal vez si lo has leído antes o lo has oído mencionar, se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El autor, ¿verdad?, introduce el concepto de la cuenta bancaria emocional. De la cuenta bancaria emocional, ¿verdad? Y esto es una metáfora, ¿verdad? Una metáfora para la confianza. Dice que los pequeños actos son depósitos, ¿verdad? Y las faltas son retiros, ¿verdad? Retiros del cajero automático. Cada vez de que el hombre suple una necesidad a su mujer, está realizando un depósito, ¿verdad? Está realizando un simpe ahí a su esposa, ¿verdad? Y el saldo va aumentando, ¿verdad? Su saldo va aumentando. Y en ese banco del amor, usualmente se llena mucho cuando la pareja son novios, ¿verdad? Pero después el hombre va haciendo retiros personales poco a poco, ¿verdad? Dependiendo de la metida pata, ¿verdad? Y ya sea retiros grandes, ¿verdad? Tal vez una mala mirada, algún vicio que usted tenga, lo que sea que tu mujer te haya dicho que está mal, ¿verdad? Y eso es un retiro, eso es un retiro a tu cuenta, ¿verdad? Pero lo que pasa es que con esa cuenta no se puede refinanciar, ¿verdad? Usted no puede ir a ningún banco a decir, mira, necesito que me refinancien la cuenta del amor. No, o sea, si está en negativo, lo siento. La única manera de volverlo en positivo es haciendo pequeños depósitos otra vez, pequeños simpes de amor. Dice la Biblia en versículo 29, ¿verdad? Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo cuida y sustenta a la iglesia. Amén. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro proveedor. Él es todo en nosotros. Y en Él, ¿verdad? Y precisamente esta es la frase que más se repite aquí en el libro de Efesios. En Él, ¿verdad? En Él tenemos todo. Él nos sustenta, nos cuida, todo. En Él tenemos la salvación, la redención de nuestros pecados, la vida eterna, tenemos una familia espiritual, tenemos un propósito eterno, podemos tener chance de una herencia cuando Cristo venga a reinar aquí en la tierra, si es que padecemos con Cristo, ¿verdad? Pero todo lo que tenemos es por lo que Él ha hecho por nosotros. Y el marido
debe cuidar a su esposa de esa misma forma. Debe de trabajar, debe de sustentarla, debe de santificarla. Para eso tiene que santificarse a sí mismo en la palabra de Dios. Un hombre, un esposo cristiano que nunca lee la Biblia, no está cuidando a su esposa. La está dejando ir ahí a los leones. Y va a ser un matrimonio, o ya es un matrimonio desastroso. Un hombre debe de sustentar y cuidar a la iglesia, debe de proveerle para todas sus necesidades. Y esto es trabajo, eso es trabajo. Y los hombres entendemos bien el concepto de trabajo. Y si no estás trabajando para tu esposa, vas al rumbo del fracaso. Y yo sé que como esposo cristiano, usted no quiere eso. Usted no quiere eso. En tercer lugar, versículo 30 al 31, amar es estar unidos, ¿verdad? El concepto de amor para el hombre es que tiene que entregarse, es un amor de entrega, es un amor para trabajar y también es un amor para estar unidos. Dice el versículo 30, ¿verdad? Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Somos, ¿verdad? Los dos, hombre y mujer en el matrimonio. Ya somos parte del cuerpo de Cristo. Ya somos en Él, ¿verdad? Y el Señor nos manda a estar unidos. El Señor nos manda a estar unidos. Y entre más estemos unidos, más el Señor va a ser glorificado y más nosotros vamos a estar mucho mejor. ¿Verdad? Es este concepto del triángulo, ¿verdad? El concepto, tal vez lo has oído mencionar. El concepto de triángulo es que el hombre y la mujer están aquí en los extremos, Dios arriba, y entre más uno se acerca a Dios, más nosotros vamos a estar juntos, más nosotros vamos a estar unidos, hasta llegar a la punta del triángulo. ¿Verdad? Dice el versículo 31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Entonces la idea del matrimonio es de Dios y Dios quiere que el hombre y la mujer sean uno, que estén unidos en una misma mente, un mismo cuerpo, ¿verdad? Que saquen tiempo para estar juntos, que la casa, el hogar, solo tenga una sola administración. ¿Verdad? No que los hijos, especialmente, ¿verdad? Cuando los hijos son adolescentes, ellos identifican mucho esto, ¿verdad? Dice, bueno, entonces mi papá siempre me dice que sí, pero mi mamá me dice que no, entonces yo le voy a pedir permiso siempre a mi papá, ¿verdad? Y entonces cuando se juntan los dos, es una discusión. Siempre tiene que haber la unión, ¿verdad? Buscar la unión. Y eso también es trabajo. Dice también, por último lugar, ok, amar es unión, ¿verdad? Y somos una misma carne, un mismo cuerpo, una misma mente. También amar es un misterio. Amar es un misterio. Dice Pablo, versículo 32. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y este es un misterio en el matrimonio. Pero lo que está diciendo Pablo todo eso se trata de Cristo y la iglesia. El matrimonio Dios lo creó para tipificar, para hacer un cuadro de Cristo y la iglesia. Y esta es una relación que Dios creó. Y si estamos procurando que nuestro matrimonio llegue a ser como Dios quiere, vamos a poder usar este misterio. ¿Cómo es que podemos usar este misterio? Evangelizando, alcanzando a otros. Y esto es un misterio. ¿Por qué dice Pablo que es un misterio? Porque antes, ¿verdad? Sabemos que esto era algo escondido, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz, nadie sabía de la iglesia. Nadie sabía de la iglesia. Y por eso dice Pablo, es un misterio. ¿Verdad? Cuando el pueblo de Israel rechazó, ¿verdad? Oficialmente a Cristo, ¿verdad? Dios extiende la salvación por gracia y forma la iglesia.
Pero este misterio de Cristo nosotros lo podemos usar, si somos un matrimonio cristiano, lo podemos usar para alcanzar a otros. Y tan solamente, vean, tan solamente, tan solamente siendo esposa de Cristo, la iglesia siendo esposa de Cristo, en primer lugar, tenemos un amor incondicional. Ya no es un amor condicional. ¿Verdad? Que si nosotros seguimos la ley, que si nosotros hacemos esto, Dios nos va a amar. No, ahora es un amor incondicional. Dios nos amó a través de Cristo Jesús en la cruz, ¿verdad? Y tenemos un amor eterno de parte del Señor. Dice Hebreos 13:5, la parte B, dice, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. También Cristo nunca se va a divorciar de nosotros. Por más que usted sea un cristiano infiel, el Señor nunca se va a divorciar de usted. Dice Juan 6:37, dice, todo el que viene al Padre, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera, ¿verdad? Ahí tenemos la seguridad eterna, ¿verdad? También, un día de estos, Cristo nos va a perfeccionar, ¿verdad? Cuando lleguemos donde Él, pero nos va a presentar sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante. Dice Filipenses, Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo sé que hay cosas en tu vida que usted necesita arreglar, como yo también. Pero un día de esto vamos a ser perfectos y Dios nos ve sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Porque Él quiere presentarle a la iglesia pura para el Señor. Dice también Apocalipsis 19, del 7 al 8, ¿verdad? Un día estos el Señor nos va a preparar para la boda del Cordero, cuando estemos allá en el cielo. Entonces dice Apocalipsis 19, del 7 y 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aparte de eso, aparte de todo eso, Cristo quiere que vengamos en su segunda venida para reinar con Él, para establecer su reino, el milenio. Y simplemente todo por decir, sí acepto, sí acepto. Cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, recibiste todo esto. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, será salvo. Es un misterio, era un misterio que no ha sido revelado, ¿verdad? Porque la relación entre Cristo y la iglesia no ha sido revelada. Pero con solamente tener a Cristo en nuestra vida, nos da todo, nos da la gracia del Señor y cualquiera puede formar parte de la iglesia, con solamente creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Siempre que vamos al parque a evangelizar, a los parques, ¿verdad? Siempre nos topamos con esto. Entonces, ¿cómo hay que hacer para llegar a ser salvo? Bueno, hay que ir a misa, hay que ir a la iglesia, hay que hacer esto. No, no es nada de eso. Es simplemente por decir, sí, Señor, acepto ser un hijo tuyo. O te recibo como mi Señor y Salvador. Dice Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber un arrepentimiento genuino de tu pecado. Entonces, si crees que Jesús murió por ti, que fue sepultado y que resucitó para darte vida eterna, entonces ya eres parte de la iglesia, ya eres parte de la esposa de Cristo. Y si ya eres cristiano, debes ocuparte, estar siempre con el Señor. No existe un matrimonio que digan que están en la luna de miel y cada uno tome un rumbo diferente. No existe eso.
Por más matrimonio, lo que sea, ¿verdad? Pero no existe eso. El matrimonio es para que estén unidos, para que estemos juntos. Y eso es para lo cual Cristo murió. Eso es para lo cual Cristo nos hizo parte de su mismo cuerpo, para que siempre estemos unidos. Dice Filipenses, Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No para perder tu salvación, es para estar siempre con el Señor. Y por último, dice el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y este es el mejor resumen. Este es el mejor resumen eh, que podamos encontrar de las responsabilidades del matrimonio. El hombre debe amar a su mujer como a sí mismo. Perdón, sí, como a sí mismo. Pero es que es un cuadro de Cristo, ¿verdad? El hombre debe amar a su mujer como Cristo se entregó a sí mismo. Cristo se sometió al Padre, ¿verdad? Aun cuando no quería venir para morir por nosotros. Y se sometió. Y también se sometió a las necesidades de la iglesia. Y se dio a sí mismo para nuestro bienestar. Como maridos, debemos de amar a nuestras esposas, darle honor como vaso más frágil, ser el líder espiritual que siempre está procurando que los dos estén unidos con el Señor. Dice Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y la esposa, verá, como esposa, la mujer debe de respetar a su marido, no debe de menospreciarlo. Verá, debe ser como la iglesia que respeta a su Señor. Dice Primera de Pedro 3:1, vosotras, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así es como la iglesia debería estar sujeta a Cristo. ¿Para qué? También para procurar salvar a otros. Entonces, el hombre tiene que entender el concepto de amar. El concepto de amar, según estos pasajes que hemos visto, es amar es entregarse. Amar es trabajar para ella, para santificarla, para sustentarla, para cuidarla. Amar es estar unidos. Amar es un misterio entre Cristo y la iglesia que podemos usar para alcanzar a otros. Amén. Muy bien, oremos entonces.